Qué interesante se puso la conferencia de prensa del actual jefe de plaza del cártel del gobierno en Tabasco, el tal Javier May, un sátrapa que engañaba gente con lo del mal llamado Tren Maya, diciéndoles que los beneficios del Tren Maya iban a ser para las pensiones de ellos, de los trabajadores. No, en realidad él ya sabía que iban a ser para los guachos, pero eso no se los decía. Pero bueno, el día de ayer los periodistas estuvieron preguntándole sobre la delincuencia, sobre la violencia que hay en el estado, y él pues sale con las mismas de siempre: es una campaña, son los medios, ya sabemos por dónde van, porque antes no decía nada, ahora están en una campaña contra nosotros, bla bla bla, y le pregunta a los medios, lanza la pregunta más bien así al público, ¿no? A los que están escuchando. Todos saben, dice el delincuente Javier May, todos saben aquí, y era Vox Populi, quién comandaba la barredora, o no sabemos. Se refiere a este brazo armado del cártel Jalisco que opera allá en el estado de Tabasco. Y entonces se escucha como desde los reporteros alguien grita: Hernán Bermúdez. Y dice el tal Javier May: sí, no, era él. Hay que recordar quién es Hernán Bermúdez. Bueno, pues fue el delincuente al que todavía en tiempos del mafioso Adán Augusto fue nombrado como el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto. Y estuvo ahí hasta que ya era demasiado el escándalo, ya cuando no estaba Adán Augusto, que se largó en el año 2021 para irse con López. Pero Hernán Bermúdez se quedó, lo sustituyó el sátrapa Carlos Manuel Merino. Y este tipo estuvo hasta septiembre de 2023, me parece, sí, 2023. Después se fue Hernán Bermúdez. Pero todo mundo sabía, y en Manta se exhibían, que este tipo era quien controlaba al grupo delincuencial de la barredora. Es más, acuérdense ustedes que durante el hackeo que le hicieron a la Sedena, aparecieron documentos, el propio ejército tenía ya una investigación abierta contra el delincuente Adán Augusto y contra Hernán Bermúdez. Los acusaban de que durante ese gobierno, durante el gobierno del delincuente Adán Augusto, había ingresado el cártel Jalisco, y los señalaban de ser quienes estaban colaborando con el cártel Jalisco. El mafioso Adán Augusto pues se fue ya después a gobierno, estuvo como secretario de Gobernación. Estoy seguro que ya a partir de ahí desaparecieron todos los expedientes. Se fue Carlos Merino y se fue Hernán Bermúdez y no le tocaron un pelo, y ahora resulta que Javier May lo señala. ¿Y de qué sirven los señalamientos si no hay denuncias por parte del actual gobierno contra ellos? No les van a tocar ni un pelo. Y fíjense, al final pongan atención, porque el reportero que le hace las preguntas al delincuente Javier May, después le pregunta al comandante de la 30 Zona Militar, un guacho que se llama Héctor Morán González, y le dice: oiga, ¿y qué puede decir de que han aparecido mantas en donde los delincuentes le dicen que le habían dado dinero, que había recibido? Yo me acuerdo en mantas donde decían que había recibido 10 millones de pesos para dejar entrar a este grupo de la barredora al gobierno, y se levanta bien enojado. El que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad, de honradez que priva en esta comandancia de zona, con la Secretaría de Seguridad Pública y de todos los funcionarios que estamos aquí. Toda una vida en la que no le voy a dar voz a un cobarde. Si ustedes quieren, pues denle voz. Y luego hasta se pega en el pecho, ¿no? Se pega en el pecho, haciéndose él el honesto, el valentote. La verdad es que ha habido varias mantas donde sí, efectivamente, le dicen a Javier May que este señor recibió dinero de la delincuencia organizada, que se habían arreglado con él, que recibía dinero, pero pues esto no se va a investigar. Interesante lo que pasa en Tabasco, lleno de delincuencia, lleno de cárteles, embarrados los comandantes del ejército. Javier May señalando pues a los del pasado, a Adán Augusto directamente, y a Hernán Bermúdez. Igual pues obviamente a Carlos Manuel Merino, que ahí estaba
de interino cuando se largó, de sustituto, cuando se largó Adán Augusto al gobierno con el Merolico. Es un podridero por todos lados que de verdad da vergüenza. ¿Qué tal, gobernador? Buenos días. Candelario Osorio, de Telereportaje. Gobernador, ayer en su gira en Jalpa de Méndez, usted afirmaba de que no va a pactar con la delincuencia. ¿A qué se debe esta afirmación, gobernador? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Le han buscado parte de grupos delictivos? ¿Qué le han pedido, gobernador? ¿Por qué se atreve a hacer esta afirmación? Y si gobiernos pasados sí pactaron con la delincuencia, ¿hay indicios de que eso pudo haber ocurrido, gobernador? Sí, ayer planteábamos esto porque hay toda una campaña mediática de lonas y de mantas que ponen, donde piden, ¿no?, que los dejemos trabajar. Y nosotros decimos, y lo dije desde el inicio, nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces, yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto, y quienes informaban también tendrán que explicar, ¿no?, si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no es que no hubiera extorsión, era un secreto a voces, que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes. Eso era voz populi. O sea, yo caminé todo el territorio, casa por casa, caminamos las fondas que nos decían que les cobraban semanalmente, tenían que pagar, productores. Entonces, no había detención, pero tampoco había denuncia, no había ninguna denuncia. Todo estaba, no es que no hubiese fallecidos, homicidios, es que se ocultaron las cifras. Y fue grave el daño que le hicieron a Tabasco. O sea, fue mucho. Ese silencio, ¿no?, le costó mucho al Estado. Y ahora estamos decididos a no callarnos, a no silenciarnos. O sea, vamos a ir hacia adelante, vamos a recuperar la paz. ¿Buscaron a su gobierno esos grupos? Con nosotros no, ni lo van a buscar, porque ya ellos saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles, organizaciones, ¿no? Todos saben, aquí era Voz Populi, quién comandaba la barredora, o no sabemos. ¿Sí? Pues no se sabe a ciencia, ahí circulan nombres, ¿o no? No. ¿Ah? Sí, ¿no? Sí, lo que no es que se quiere. ¿Quién comandaba ahora, la barredora aquí, gobernador? Me escuches, nada más ahorita te contesto a Candelario. Pareciera ser que tenemos amnesia, ¿no?, de lo que pasó. Yo llevo aquí en el encargo apenas un mes y medio, ¿no? Y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación. Ahora es la nota roja, lo más importante, lo más preponderante de algunos medios que antes no destacaban nada. Ahora les dan más importancia a la nota roja más que al informe. Antes, si podemos hacer un análisis, ¿no?, periodístico en base a cómo era la línea de comunicación antes, de hace mes y medio, y cómo es la línea de comunicación ahorita. Entonces, y eso nos da, ¿no?, cómo se están manejando y por dónde viene, porque son muy predecibles también, ¿no? Sabemos por dónde van a venir para querer debilitar nuestro gobierno. Antes había nada más como oficialmente un solo medio que comunicaba al gobierno. Ahora ya eso ya cambió. Cada quien tiene su estilo de comunicación, y nosotros defendemos, ¿no?, que la comunicación debe estar abierta a todas y a todos.
Entonces, por eso es importante, pues, este espacio, ¿no?, de aquí de comunicación, y que el pueblo de Tabasco se entere, se informe, esté bien informado de las cosas que estamos haciendo. Hemos decidido ser un gobierno de territorio, un gobierno que vaya al encuentro del pueblo, no que le rehúya al pueblo. Llevamos 11 audiencias públicas en los centros integradores y uno puede constatar la situación que viven las comunidades, que viven los pueblos, que viven los centros integradores, las carencias que tienen, pero también poder tener este encuentro con los ciudadanos que puedan llegar a hacer sus trámites o que le escuchen el gobierno, que a veces no llegan a pedir absolutamente nada más que con el solo escucharlo se sienten que están atendidos. Esto es lo que vamos a llevar a cabo, vamos a ser siempre respetuosos de todos los medios de comunicación, pero más que hacernos daño a nosotros, le están haciendo el juego a la delincuencia organizada. Más que hacernos daño al gobierno, lo que le están haciendo es el favor, el juego a quienes quieren someter al Estado en la situación que vivíamos antes. Hoy yo creo que decirles que somos un pueblo libre, un pueblo bueno, trabajador, gente que lucha todos los días y que el gobierno está comprometido a que sus bienes, sus patrimonio van a estar salvaguardados. Esa es la responsabilidad de nosotros. Pero no vamos a ceder nosotros ante ningún embate, no vamos a ceder, no vamos a flanquear en este tema de garantizar la paz en nuestro Estado. Entonces, vamos a llevar muchas acciones, ya las hemos mencionado aquí, y en eso vamos a seguir trabajando. Gobernador, nada más aprovechando también que está el comandante de la 30 zona, ¿qué nos puede comentar sobre estas mantas, cartulinas, comandante, que han aparecido también, donde lo señalan a usted directamente de que supuestamente recibió recursos, dinero para que se lo entregara al secretario? Y también sobre... Antes que termine, no me voy a prestar un juego. No le voy a dar vínculo ni voz a un delincuente y a un cobarde. El que me conoce sabe perfectamente la calidad de persona, de honestidad y de honradez que priva en esta comandante de zona con la Secretaría de Seguridad Pública y con todos los funcionarios que estamos aquí. Tengo toda una vida entregada al servicio público, toda una vida entregada. No le voy a dar voz a un cobarde. Si ustedes quieren, únanse a los cobardes. Que tengan muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. Adelante. Gobernador. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Con la silla, gobernador. Aquí hay ahora mismo.